Hello, citizens of the world, this is a message for you. In the last few days, some shit has happened. We're here to find the power. We are anonymous. We are a legend. Expect us. ¿Qué pasa, equipo? Bueno, bienvenidos al canal de nuevo, segundo vídeo, y os traigo un tema muy interesante que se ha puesto de moda, no sé muy bien por qué, pero últimamente por redes simplemente das una vuelta y no para la gente de hablar de estiramientos para arriba, estiramientos para abajo, si son lesivos, si previenen lesiones, cuándo usarlos, antes, después, estiramientos pasivos, sirven para algo, puedo usarlos incluso para hipertrofia. Hay una corriente que últimamente está muy encaminada al estiramiento con cargas. Bueno, mi intención con este vídeo es traeros un poco de la mano de la experiencia, los resultados y la evidencia científica más actualizada a día de hoy, un poquito una base sólida del por qué sirven o no sirven, e intentar un poco disipar el ruido de todo esto. Voy a hacerlo de una manera un poco diferente porque es un vídeo reacción a un vídeo que subió Roberto hace poco al canal de Escuela de Culturismo Natural, y lo primero que quiero dejar claro es que ni es un ataque a Roberto ni es un ataque a la escuela. De hecho, le escribí a él por privado, bueno, al Instagram de la escuela, no sé si me contestó él o me contestó alguien que lleve la cuenta, para que vieran que lo hago con toda mi buena intención, que no voy a intentar buscar una guerra, ni busco ganar publicidad, que seguramente mucha gente piense que como acabo de empezar con este canal de YouTube, pues ataco a alguien, he hecho beef y ya me suben los likes, las vueltas, las críticas, los comentarios, y poco a poco pues es como una facilidad para ir subiendo. No pretendo hacer nada de eso. Habrá quien me crea, habrá quien no me crea. Yo sé que la gente que realmente sabe quién soy y cómo soy, sabe perfectamente, y eso a mí me tranquiliza. Pero bueno, estoy expuesto a ello, así que no tengo ningún problema en absoluto. Es más, no tengo oficialmente el curso de la escuela, pero lo pagué hace años y lo recomiendo encarecidamente. Hay bastantes cosas con las que no estoy de acuerdo y tengo puntos de vista diferentes, como por ejemplo ocurre con este vídeo de los estiramientos al que voy a reaccionar de Roberto, en el que hay varios puntos de vista que yo tengo diferentes y creo tener argumentos de peso para poder defender mi posición, que creo que es completamente opuesta. Hay otras cosas en las que no. Malas interpretaciones va a haber, como digo, estoy expuesto a ello y no me importa en absoluto. Creo que tengo argumentos de peso para defender mi posición, así que simplemente te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. No voy a pedir likes en absoluto, porque a pesar de que sea el segundo vídeo del canal, creo que es el mejor vídeo que he hecho hasta la fecha hablando sobre un tema en concreto. Y creo que va a quedar muy claro a todo el mundo, tanto si tienes un conocimiento muy limitado como a gente que tenga mucha más experiencia, mucho más conocimiento. Así que quédate hasta el final y déjame en comentarios si te cambia la opinión o si tienes una opinión y sigas teniendo una opinión diferente a la mía, y así aprendemos todos. Así que dicho esto, os dejo a continuación el vídeo de Roberto, o los puntos o cortes que creo que pueden ser de interés, y comenzamos. Madre mía, en el fregado que me acabo de meter. Yo considero que estirar es súper importante por distintas razones, para crear hábitos saludables. Al final, si nosotros realmente le vamos a dar caña al entrenamiento, vamos a sobrecargar todos distintos tejidos y estructuras. Y al final, tener un hábito saludable de estiramientos lo que va a permitirnos es mantener mejor unos equilibrios en esas estructuras que se están sobrecargando, y entonces no te queda otra que estirar, permitir que ese músculo que estás dándole tanta caña vuelva a tener pues una posición en reposo, y entonces la articulación vuelva a tener un funcionamiento normal y saludable, para que puedas seguir dándole caña. Hay que poner los puntitos en las íes, ¿no? ¿Estirar evita lesiones? No. Pero, si lo vemos desde la perspectiva de estirar me hace que el cuádriceps se me relaje, entonces luego no me molesta la rodilla porque la rótula va a moverse correctamente, entonces no me voy a partir la rodilla entrenando, entonces la respuesta es sí. Si la pregunta es, si no tengo movilidad en la cadena posterior, tengo el femoral acortadísimo, la cadera, los aductores acortadísimos, por los que no puedo bajar correctamente en una sentadilla profunda, y al bajar correctamente en una sentadilla profunda se me va la espalda baja, y entonces mi riesgo de lesión durante esa sentadilla, sobrecargándolo a lo largo del tiempo, se dispara, entonces estirar me está
permitiendo realizar una sentadilla profunda correctamente, sin sobrecargar los tejidos pasivos o el disco intervertebral o lo que sea. Y entonces en ese contexto, estirar sí me está haciendo que evite lesionarme. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Es lo mismo movilidad que flexibilidad? Como podéis ver en las definiciones que os dejo a continuación, por concepto, un ser humano no puede ser flexible. Históricamente se ha generado una bola de ruido y como si de un teléfono escacharrado se tratase, hemos confundido churras con merinas. Si tuviéramos esa capacidad de ser flexibles, cuando fuésemos a tocarnos la punta de los pies, no podríamos volver al punto de partida. Nuestros músculos son viscoelásticos, grabaros esta palabra a fuego, viscoelástico. Tienen la capacidad o componente elástico suficiente como para poder estirar las fibras de un músculo en concreto, acortando y estirando, pero siempre volviendo a su origen. Básicamente esa es la principal función de un músculo, generar tensión entre sus fibras, acortando y estirando su origen e inserción para poder producir fuerza. Por lo tanto, la flexibilidad no es algo que pueda trabajar el ser humano como tal, no así la movilidad y todo lo que tenga que ver o esté relacionado con el rango de movimiento activo a nivel articular. Y ojo, digo activo, porque si no, ¿de qué te sirve o de qué te serviría bajar a tocarte la punta de los pies si luego no eres fuerte en todo ese rango completo de movimiento? Lo más probable es que pierdas estabilidad cuando pretendas hacer cualquier actividad dinámica de tu día a día y, por ejemplo, te agaches a coger algo y puedas acabar lesionándote. Rango de movimiento tienes todo el que quieras, pero en definitiva no eres fuerte en él y tus músculos no pueden dar respuesta a la demanda que tú estás pretendiendo exigirles a la hora de agacharte. Tus tejidos, tanto a nivel activo como pasivo, no están tolerando, esta palabra también es muy importante, la tolerancia, ese estiramiento, porque existen déficits de fuerza en uno o varios o todos los músculos implicados en ese movimiento, como si de los eslabones de una cadena se tratara. Aún hay profesionales del sector y mucha gente que sigue asociando mejoras en la movilidad gracias a estos estiramientos pasivos sin ningún tipo de control sobre tu sistema nervioso. Entendiendo las bases de la fisiología con la que he querido empezar de manera muy sencilla, pierde sentido que sigas realizando estos estiramientos con la intención de alargar tu musculatura, ya que cuando acabes de estirar tu musculatura va a volver a su punto de partida. Y menos mal, ya que si tuvieras esa capacidad podrías acabar generando una rotura y lesionándote. En definitiva, no tenemos a día de hoy el conocimiento suficiente como para poder cambiar esas propiedades mecánicas de esa estructura musculotendinosa que a lo mejor en condiciones de laboratorio sí, pero lo desconozco. Así que tienes dos opciones: o le das las gracias a tus padres por la genética tan privilegiada que te han dado, o mejoras tu capacidad de producir fuerza. Con esto, con esta pequeña introducción, ya deberías ser capaz de tener una idea bastante clara de poder dar respuesta a preguntas como si estirar es bueno, si es necesario, si evita lesiones, si tengo que estirar después de entrenar. Pero como mi intención con este vídeo es dejarlo todo bien masticadito, y podréis estar diciendo que ¿quién eres tú para llevarle la contraria a Roberto, que lleva toda su vida haciéndolo, que tiene más experiencia que tú, que levanta 3 veces más que tú, que hace el espagat y bla 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 y todas esas cosas? La cosa no va de eso. Mi intención es haceros ver qué mecanismos reales subyacen detrás de todo esto y poder ver la realidad de los hechos con un porqué. Así que voy a hacer uso de uno de los mejores papers y una de las mejores investigaciones que he visto hasta la fecha de Wepler y Magnusson en 2010. Aquí a mi izquierda veis una gráfica que está representada por la curva formada entre el estrés o la tensión en el eje Y y la longitud o la deformación en el eje X. Como ya hemos dicho, la elasticidad es la capacidad que tiene un material, o en este caso los músculos, de sufrir deformaciones reversibles, es decir, de volver a su punto de origen. Bien, hasta aquí todo perfecto, ¿no? Para yo poder deformar algo, voy a tener que aplicarle un estrés a un área determinada para ver el porcentaje de deformación que se produce en base a ello. Esto nos va a dar información sobre el grado de rigidez que tiene ese material, en este caso nuestro músculo, y como veis en la gráfica, para un nivel de estrés o tensión de 4, la curva o la línea se deforma hasta un 4. Y la línea amarilla para un mismo grado de estrés, de 4, llega hasta una deformación de 6. Esto quiere decir que la línea amarilla, o el músculo amarillo en este caso, tiene una menor rigidez, o lo que es lo mismo, una mayor complianza, que es el término que se utiliza como antónimo a rigidez. Además, para que entendáis un poco qué es eso, por el tema de la curva, la rigidez viene determinada por la pendiente de esa misma curva, o el módulo de Young, que se llama, a mayor pendiente, mayor rigidez.
Por lo tanto, cuando yo aplico un estiramiento pasivo a determinada musculatura, si pudiera cambiar las propiedades mecánicas de esa estructura a lo largo del tiempo, observaría que ante el mismo nivel de estrés podría llegar a producir una mayor deformación y ganar mayor longitud muscular. Pero ¿cuál es la realidad en verdad detrás de todo esto? Pues lo que se observa en esta investigación, tanto en el pre como en el post, después de 8 semanas, es que ante un mismo nivel de tensión, de stretching pasivo, o causado por un stretching pasivo, un programa de stretching pasivo, el nivel de deformación o longitud muscular sigue siendo el mismo. Lo que sí que se ha conseguido es incrementar ese rango de movilidad. ¿Y cómo? Pues muy probablemente esté relacionado con cambios a nivel cortical en cuanto a las percepciones y amenazas que recibe tu sistema nervioso central acerca de la tirantez o el dolor que te podría generar ese mismo estiramiento. Se han generado una serie de cambios en la reorganización motora que te permiten ampliar esa tolerancia al estiramiento, pero ojo, con un mayor grado de capacidad de estrés o tensión a aplicar. Es como si se hubiera roto o se hubiera abierto el dique para poder ampliar el rango de movimiento gracias a una mayor tolerancia a ese estiramiento. Más otro estudio, en este caso uno que os dejo ahora mismo en pantalla, una revisión sistemática con metaanálisis que ha salido hace relativamente nada, sacó como conclusiones que el entrenamiento de fuerza es bastante más efectivo que el estiramiento pasivo para la ganancia de movilidad, al acompañarla además de un aumento de la fuerza y el control motor. Evidentemente tiene sus limitaciones, como cualquier otro estudio. ¿Que aún no os ha quedado claro? ¿Pensáis que son solo 2 estudios? ¿El primero era solo de 8 semanas? Seguro que los sujetos eran jóvenes o eran sedentarios, no habían hecho nada o no habían hecho nunca ningún tipo de actividad física y claro, a la mínima que hagan algo pues pueden mejorar, que es básicamente la crítica que se hace siempre a cualquier estudio. Pues voy a dejar que Arturo Goicoechea, una de las mayores referencias a nivel nacional sobre neurología, y probablemente me quede corto, lo haga todo mucho más fácil y lo veáis explicado por él de una manera muy muy sencilla. Mira, yo me callo. Otra palabra de éxito en el mundo del músculo, del movimiento, de la actividad física, es estiramiento. Hay una especie de mantra que es que hay que estirar antes y después del ejercicio, porque los músculos se quedan agarrotados, acortados, y que si no los estiramos mecánicamente, pues se quedan en esa situación de rigidez, y esa rigidez se soluciona pues estirándolos, ¿no? Realmente los músculos no se estiran, es un tejido que no se puede estirar. El músculo o se contrae o se relaja. Lo que entendemos como estiramiento realmente es una relajación del músculo. Y si el músculo se relaja, quiere decir que hemos disminuido la orden neuronal de contracción. A corto plazo los músculos una articulación no aumenta su grado de extensibilidad. Trabajando, entrenando un músculo o una articulación podemos aumentar lo que llaman el rango de movimiento, o el rango la amplitud del movimiento que podemos desarrollar y esto tiene su interés en determinadas prácticas deportivas o artísticas, como puede ser el ballet. Pero en cada acto de estiramiento, entre comillas, no estamos estirando nada. Estamos modificando los patrones de organización del movimiento que probablemente, si el sistema autoriza esa acción, redundarán en una mayor capacidad, en una mayor excursión del movimiento. Con todo esto no significa que los estiramientos no sirvan para nada, que los dejes de hacer, ni mucho menos. Ya has visto que investigaciones bastante potentes dejan claro que existe a largo plazo un aumento de ese rango de movilidad por ese cambio en la percepción o esa mejora en la tolerancia al estiramiento. Por lo tanto, si te gustan, si te sirven, si tienes ese hábito, si quieres seguir haciéndolos, hazlos, no hay problema. Lo que yo pretendo con todo esto es que le des el valor suficiente a entender el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, que le des importancia a esa mejora en la producción de fuerza y que mejores esos déficits de fuerza que puedas tener en cierta musculatura y que probablemente existan herramientas más eficientes para mejorar la movilidad. Vale, y pasamos al plato fuerte del vídeo, que es la relación que parece o que puede llegar a tener los estiramientos con carga dentro del mundo de la hipertrofia y esas cosas que últimamente se escuchan por
por las redes. Pues bien, usando evidentemente todo lo que hemos visto anteriormente como base y haciendo uso de las investigaciones más recientes que os dejo por aquí hablando sobre el tema, y evidentemente toda la experiencia de preparadores, atletas y culturistas de primer nivel desde hace muchos años, desde la era de Menser, Tom Platz, Yates, más tarde Meadows y obviamente haciendo una mención especial a Dante Trudel, el señor de la Dog Crab, rutina que es la rutina DC, que es la que yo sigo, que hablé de ella en el primer vídeo. Así que nada, vamos a ir poquito a poco tirando del hilo a ver qué es lo que aparece. En primer lugar, si miramos de base la experiencia de escuelas o legados como el de Dante y posteriormente Meadows, que además, ya como os he dicho, lo he probado en mis carnes, han incluido siempre estiramientos con cargas al final de cada ejercicio de cada grupo muscular. La idea es llevar a la musculatura más allá de su punto máximo de estiramiento usando una carga externa que venza a dicha resistencia. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿En qué se basan para poder defender esta teoría o este uso de estos estiramientos? Pues desde hace ya muchos años e incluso a día de hoy se sigue defendiendo la famosa o más conocida como teoría de la bolsa. Antes de nada, quiero dejar claro que los toques de humor que a lo mejor voy a introducir ahora mismo no son ni mucho menos para reírme de nadie, porque de hecho en el contexto y el tiempo en el que se produjo esta teoría o esta creencia puede tener bastante lógica. Y de hecho es muy probable que a lo mejor, bueno, no creo que pase, pero puede cualquier persona seguramente dentro de 30, 50 años reaccionar a este vídeo, a lo que dijo el personaje que está aquí sentado, y a lo mejor desmonta cualquier argumento que estoy dando o que voy a dar. O sea que no va en base a reírme de nadie. En fin, el karma y la hipocresía, ya sabéis. Las bases de esta teoría residen en el estiramiento de todo ese tejido conectivo o tejido fascial, de toda esa bolsa que recubre a la musculatura junto a otras estructuras pasivas. Para que os hagáis una idea, yo tuve la oportunidad hace ya años, cuando estudié fisioterapia, de poder asistir en la universidad a cómo Andrei Pilat, a quien no le conozcáis, es una de las mayores referencias que ha estudiado todo este mundo en torno al tejido fascial, y pude ver en directo cómo literalmente sacaba todo el tejido fascial que nos recubre, que no tiene puntos de corte, por así decirlo, como si de un neopreno literalmente se tratara, como si lleváramos puesto un neopreno de tejido fascial. Según esta teoría, defendida por John Parrillo, DJ Millward y la doctora Rolf, entre otros, o los principales son estas tres personas, el estiramiento de la fascia y el tejido conectivo en unas condiciones determinadas, como son un aumento de la temperatura, una mayor circulación de la sangre, mayor oxigenación, mayor aumento de ese daño muscular o de sustancias de desecho, podría provocar ese aumento o estiramiento de la bolsa, por así decirlo, de ese tejido fascial, y el músculo, por consiguiente, tendría más tamaño para poder crecer. Para más INRI, la doctora Rolf se hizo famosa por una técnica de masaje a nivel profundo, a nivel fascial, con la intención de poder llegar a movilizar todo ese tejido con la intención de facilitar ese incremento o ese estiramiento y la propia recuperación posterior que se va a necesitar. Pero en fin, no me quiero meter en más fregados porque si no eso da para otro vídeo entero. Y ahora volveréis a saltarme al cuello si no lo habéis hecho ya y os estáis tirando de los pelos en casa y diciendo "este pibe está loco", sobre que toda esa gente está mucho más fuerte que yo y bla bla bla, lo típico que he dicho anteriormente. Lo primero que quiero dejar claro, y pese a quien le pese y le duela a quien le duela, toda esta gente, sobre todo me refiero a nivel de culturistas de antaño, iban hasta atrás de química, y eso cambia completamente el contexto, el ambiente y el juego por completo, y no admite otro tipo de discusión. Ya, pero es que Joseca los hace y Joseca es natural. Desde aquí un abrazo enorme a mi amigo y compañero Joseca, que además seguro que este vídeo le va a molar muchísimo. Así que aquí viene el por qué creo que puede llegar a tener sentido, o por qué creo que puede llegar a ser interesante el poder realizarlo con un objetivo de hipertrofia, aplicando un contexto claro. Ni es lo principal en donde poner el foco de atención para ponerte grande y fuerte de verdad, ni es apto para todo el mundo, ni de lejos, por la intensidad del estiramiento que sería necesario aplicar, aunque ya os digo que como los estudios anteriores, la intensidad es una de las mayores limitaciones de esos estudios que no han sacado ninguna conclusión de que el estiramiento pasivo sea útil para mejorar la hipertrofia, precisamente porque
bajo lo que parece ser posible o necesario, habría que aumentar bastante la intensidad de ese estiramiento o medirlo de manera mucho más objetiva. Así que vamos con la explicación de, después de todo esto y en base a todo lo que yo he aprendido, experimentado y visto, creo que puede tener sentido. Hay que tener en cuenta que la movilidad se puede trabajar o se puede mejorar a través del ejercicio bajo dos condiciones. Una, que el ejercicio se realice con un rango de movimiento completo, y dos, que la resistencia esté presente cuando el músculo alcance su punto máximo de estiramiento, siempre con un control activo en todo el rango de movimiento, tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica, y sin comprometer la articulación en ningún momento. El ejercicio que involucre un estiramiento mejorará la movilidad, y el que no lo haga, pues no la hará. Por eso es tan importante realizar un rango de movimiento completo, que no quita que el uso de rangos medios o intermedios o parciales tenga una cabida y sea muy interesante para otro tipo de técnicas o contextos dentro del mundo de la hipertrofia. Eso volvería a dar para otro vídeo completamente. Y para más INRI también sería muy interesante el uso de ese tipo de rangos parciales para gente con dolor o con algún tipo de sintomatología o molestia a la hora de realizar algún tipo de ejercicio, sobre todo para atacar o llevar al estímulo a mejorar los déficits de fuerza que pueda tener esa musculatura en concreto. Pero insisto que eso da para otro vídeo completamente aparte. Por eso pueden llegar a ser interesantes para mejorar la hipertrofia, no porque cambien ni mejoren nada, ni estiren ni cambien las propiedades mecánicas y viscoelásticas del músculo, sino porque al llevar a las articulaciones a sus límites a través de movimientos que impliquen un rango completo, mejorarás poco a poco tu tolerancia al estiramiento, disminuirás tu rigidez, aunque entiendo que esto pueda ponerse en duda porque estamos hablando de temas relacionados con el dolor y percepciones o amenazas que puedan ser malinterpretadas por la médula y el cerebro. Y pondrás en marcha ciertos mecanismos de inhibición descendente de la nocicepción, de esa información o percepción de amenaza que puede recibir tu cerebro en ese momento, en ese punto máximo de estiramiento, que puedan ir incrementando o modulando esa información de tal manera que vayas poco a poco incrementando ese rango de movimiento y por ello puedas incrementar tus gains. Es como un ciclo que está en constante movimiento. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado muy interesante, te haya ayudado a preguntarte el porqué de las cosas, te haya removido un poco todo lo que tenías pensado hasta el momento, te haga cuestionarte ciertas cosas y saques las mejores conclusiones posibles. Así que déjame en comentarios, como te dije, si has llegado hasta aquí, cuál es tu punto de vista al respecto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.